Bueno, ha sido el tema quizás de las últimas horas porque las letras del Perú, las letras de América Latina y las letras del mundo están de duelo. Ha partido Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, un hombre muy prolífico en toda su historia. Queremos profundizar en su legado, también en su relación con Chile, y para eso nos acompaña acá en el estudio José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2021, que conoció mucho más a Mario Vargas Llosa, así que gracias por estar acá, José. Gracias por tu invitación, Davor. Bueno, ¿cómo aquilatamos esto? ¿De qué calibre para el mundo, para las letras de Hispanoamérica es la pérdida, la partida de Mario Vargas Llosa? Enorme, pues, Davor. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los intelectuales más completos, más polémicos, más diversos que hemos tenido en América Latina. Una diversidad que lo hizo a él no solo un gran literato, novelista. El tipo participó en obras de teatro, hizo cine, tuvo programas de televisión, tenía una especie de coté frívolo, de lado frívolo, de investigación. Quería conocer todos los medios. Bueno, nosotros cohabitamos en como se dice ahora, en la revista Caretas, ¿no? Él tenía una columna semanal. Usted lo conoció en la faceta de periodista. Ahí... Yo como periodista lo conocí, lo entrevisté un par de veces a él y conocí su casa, una biblioteca fabulosa. Era un hombre dedicado al 150% al estudio, a la investigación y a la exposición mediática. Gran intelectual, como pocas veces he conocido. ¿Y usted en qué época lo conoció? ¿Cuántos años tenía él, por ejemplo? ¿Qué época transitaba él en el mundo de las letras? Bueno, prácticamente somos gemelos, ¿eh? Porque tenemos casi la misma edad. Usted tiene 88 y él Yo soy tiene... 5 minutos menor que él. Ya. Y en ese sentido, yo fui leyendo las mismas cosas que él. Fue una cosa muy curiosa. Cuando él hablaba de los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, los libros de su época de niñez eran los mismos libros míos, ¿no? Bueno, y esto tiene una anécdota que me parece muy notable, porque estando en Caretas yo veía que este hombre, todo lo que escribía, esta capacidad enorme para crear personajes sin que tuvieran sesgos ideológicos, pero paralelamente era un político, tenía una emoción política profunda. Y una vez yo le propuse escribir un libro de reportaje, una entrevista sobre temas políticos a él, porque yo le dije, te veo a ti como un actor político. Él se rió y me dijo, conversa con Patricia. Su mujer. Patricia era la gerenta general de Mario. Hablé con Patricia, me dijo, presenta un plan, cómo hacemos esto, y fijamos fecha. La fecha en la cual íbamos a hacer la primera entrevista, iban a ser unas 7 u 8 entrevistas. Bueno, 2 días antes del primer día, Belaúnde le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que se llama primer ministro Claro, es como el ministro del Interior de Chile, una cosa así. Es el jefe de los ministros. Jefe del gabinete. Bueno, y sucede que me llama a Patricia y me dice, bueno, comprenderás que se acabó el libro. Se había cumplido el pronóstico. O sea, el hombre no solo pintaba para ser político, iba a asumir un cargo de jefe político. Bueno, eso no fructificó porque Mario le dijo al presidente Belaúnde que él quería nombrar algunos ministros y hubo ahí los típicos enredos de la política. Así que él, que era muy desprendido de esto, si no ponía sus condiciones se iba, ¿no? O sea, no asumió como presidente del Consejo de Ministros, que fue la primera gran performance política de José, novelista. ¿y qué tan político era precisamente Mario Vargas Llosa? Porque usted el año 93 escribió un libro que se titula Vargas Llosa, historia de un parricidio, y le da duro a Vargas Llosa, como que de alguna manera deja entrever que no tenía las condiciones políticas de león político que sí tenían otros personajes incumbentes en el Perú. No le doy duro. No le da tan duro ya. Yo creo que dije que era uno de los más estupendos escritores que yo había conocido en mi vida, pero que como político tenía una especie de ingenuidad política, de pureza. El tipo no sabía negociar políticamente. Cuando él tenía una opinión que era muy categórica, él quería imponerla, quería que la gente se diera cuenta de la evidencia. Una anécdota también te refleja. Ahí está el libro, miren. Ahí está el libro, Sí. sí. Es un libro objeto, fue una edición muy bonita de este porte micro, ¿no? Y yo hablo de un doble parricidio porque me refiero a los pleitos que él tenía con su padre, que tenía muy mala relación. Porque él creía que el papá estaba muerto, después como a los Hay 10 años se toda entera de una que... historia muy novelesca en la relación mala con su padre, y él literariamente nace como hijo de Jean-Paul Sartre,
Era su padre literario, le decían en Perú el sartrecillo valiente. ¿Mm? Y con el paso de los años, la maduración de él, porque él pasó por muchas etapas, trotskista, comunista, democristiano, hasta que llegó en la madurez al liberalismo. Pero en cada una de ellas profundizaba de una manera extraordinaria. Y eso le daba una especie de visión de la política sumamente idealista. Un ejemplo te lo puede mostrar categóricamente cuando Fujimori lo derrotó en primera vuelta porque fue candidato presidencial, sí. Tú sabes. El que apadrinaba a Fujimori tácitamente era Alan García, que tenía una rivalidad enorme con Mario. Pero Alan García, cuando se dio cuenta de que de repente estaba creando un monstruo de Frankenstein con Fujimori, que así fue en la vida real, le propuso dos reuniones en varias oportunidades, en 3 oportunidades, una reunión secreta a Mario Vargas Llosa entre la primera y la segunda vuelta. Ya. Y Mario las rehusó, porque presumía que era para negociar puestos, pitutos, todo lo que trae la política. Lo que se negocia claro. en política, Sí. ¿no? Y prefirió un gesto de caballero de decir, me ganó por tanto margen Fujimori que yo no voy a ir a la segunda vuelta. Y entonces ahí hubo un gran conciliábulo. Realmente fue impresionante todo esto porque lo convencieron de que podía ser hasta ilegal que no asumiera una segunda vuelta. Bueno, pero con eso te digo cuál era su talante político. Y es por eso que en ese libro yo hablo en forma que yo presumí que era simpática, de que no era un buen político. Ahora no le gustó eso a él. José, y en esa época, en la época del boom latinoamericano de las letras, años 60, años 70, con muchos escritores destacadísimos a nivel mundial y sobre todo aquí en América Latina, ¿cómo lo miraban a Mario Vargas Llosa cuando él mutó desde ser un ferviente admirador de Fidel Castro y de la Revolución Cubana a este pensamiento un poquito más de derecha que lo fue transitando a lo largo de las décadas? Yo creo que él se opondría a esto de hablar de izquierdas o derecha. Él tenía una visión más holística de la política. Y esto de Fidel Castro que tú apuntas fue decisivo, porque él en la universidad fue miembro de la célula Cahuide, que era una célula comunista en la época de dictadura, ¿no? Así que bastante clandestino. El jefe trotskista una vez me dijo que había estado unos días como aspirante o militante trotskista, que ya era bastante raro, ¿no? Después se entusiasmó con la democracia cristiana. Abjuró de ella cuando la democracia cristiana adhirió a la dictadura de Juan Velasco Alvarado, uno de los líderes máximos democristianos del Perú, asumió la dirección del diario El Comercio, que había sido prácticamente expropiado. Y ahí Mario Vargas Llosa le dijo, se acabó la democracia cristiana. Y en ese mismo tono, cuando llegó el tema de Fidel Castro, claro, estaba orgulloso porque hubo una época en que todos los grandes intelectuales de América Latina y también de Europa, Jean-Paul Sartre, entre ellos estaban con Fidel Castro. Era la revolución ideal, porque no era la grisura del comunismo soviético, era una revolución con pachanga, como decían los cubanos. Bueno, y ahí estuvo Mario Vargas Llosa, en la Casa de las Américas, que era una entidad cultural de Fidel Castro, hasta que empezaron a pasar cosas raras que a él le parecieron absolutamente deshonestas. Que es un tránsito más o menos similar al que vivió Jorge Edwards, que después se describe ahí en Persona non grata. Fueron grandes amigos. Pero es más o menos la misma trayectoria. Claro, pero déjame contarte que la anécdota es muy, muy linda. Se sacó un premio, creo que era el Rómulo Gallegos, dentro de la cantidad de premios que tuvo Mario, que significaba bastantes dólares. Y le propusieron de la Revolución Cubana que los donara para las causas de la Revolución Cubana y que se los devolvían por debajo de la mesa. Ya. Le pareció de una deshonestidad única y ahí empezó a abandonar a Fidel Castro. O sea, tuvieron un carteo con Aide Santamaría, que era la directora de la Casa de las Américas. Y después vino el caso de un gran escritor, poeta, Heberto Padilla, en Cuba, que lo obligaron a hacer un mea culpa por haber dicho cosas que eran contrarrevolucionarias o no revolucionarias. Y ahí sí que Mario Vargas Llosa dijo, yo me voy, y lo denunció. Y con él se fueron casi todos, menos Gabriel García Márquez. Fue el momento decisivo en el cual Fidel perdió la más rica capa de intelectuales, de literatos que ha producido América Latina. Bueno, ese era Mario Vargas Llosa. Oiga, y a propósito, usted lo mencionó, Gabriel García Márquez, Gabo, también fallecido, premio Nobel también de las letras colombianas.
¿Cuánto marcó la carrera de Vargas Llosa el famoso puñetazo que le dio a Gabriel García Márquez, que ocurrió en 1976 en un cine de México? Porque eso los enemistó, ellos eran amigos, habían vivido en Barcelona juntos. Pero a partir de ese año se produce una escisión en las letras de América Latina. Primero, algo que te muestra muy bien el carácter de Mario Vargas Llosa. Él, con su par, con Gabo, que era también un genio de la literatura, escribió la mejor crítica de 100 años de soledad de los libros de Gabo, que se llamó Historia de un deicidio. Sí. Caramba, cuando uno sabe los celos que hay entre los escritores, tú dices, qué generoso Mario Vargas Llosa. Bueno, después vino el episodio que tú recuerdas y tú ya no puedes encontrar ese libro en ninguna parte. Porque vino tajante, Mario, este libro se acabó. Ya lo hundió, prohibió que se reeditara. Una vez yo se lo pedí, me dio una excusa cortés, ¿no? En el fondo no quería que se supiera de ese libro. Bueno, este es una de las grandes peripecias, un tipo realmente muy complejo. Pero esa enemistad con Gabriel García Márquez cambió la trayectoria de ambos. Si hubieran sido más unidos, más amigos, imagínense, estamos en el 2025. Bueno. ¿Habría cambiado quizás la gran obra que nos dejaron ambos? Bueno, ambos dejaron una gran obra. Sí, Yo creo que fenomenales los dos. Ese fue un pleito que podríamos llamar del sector privado, no del sector literario. Bueno, Gabo siguió era muy distinto además. Gabo era la iluminación, la magia del lenguaje. Mario era la investigación. Cada libro de él equivalía a un estudio, un doctorado, un par de doctorados. Investigaba a fondo todos los temas. Además, contra lo que muchos creen, yo creo que uno de los mejores libros de humor que se han escrito es Pantaleón y la visitadora. Es muy bueno, uno lo lee en el colegio. Claro, porque todos decían, era como un lugar común de que a Mario le faltaba sentido del humor. Pero escribió ese libro que para mí es uno de los mejores libros de humor que he leído. Oiga, ¿y Mario Vargas Llosa fue siempre el mismo en cuanto a la calidad de sus letras, de las frases, de la obra misma, desde, no sé, libros como Pantaleón y la visitadora, Los jefes, hasta los últimos libros? El último creo que es del 2023, si no me falla la memoria. ¿Era el mismo o fue decayendo o se fueron potenciando sus letras? No, nunca supo escribir mal. Ya. Pero yo distingo dos grandes periodos en él. El periodo de los 20 a los 40, que produjo obras de una complejidad enorme, de una arquitectura muy notable, que lo hacían difíciles de leer. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo. Y después fue evolucionando a una sencillez en el lenguaje que para los observadores, para los críticos, significaba decadencia. Yo como periodista digo, caramba, aprendió a escribir sencillo, porque las grandes arquitecturas, esos libros son inigualables. Pero después Pantaleón y la visitadora, después las novelas de tiempos recios, las de los últimos años, son excelentes novelas escritas como porque fue periodista, Mario. Él empezó en Perú como periodista, como reportero. Así que imagínate, él sabía esto del lenguaje. Bueno, yo tengo grandes recuerdos de él en ese sentido, de un maestro de maestros. José, ¿y la relación de Mario Vargas Llosa con Chile? ¿Era amigo real de nuestro país? Porque vino muchas veces, de hecho murió y mucha gente ya ha publicado fotos de libros autografiados, fotografías con él, lo que da cuenta de que vino, no sé, decenas de veces a Chile. ¿Era tan amigo como decía? Yo creo que uno de los mejores amigos peruanos que hemos tenido, y yo te digo a nivel continental, porque hemos tenido pleitos con Perú. Y Perú, de alguna manera, escuchaba mucho a Vargas Llosa. Era la gran voz en esa época, los intelectuales se creían la conciencia crítica de la sociedad. La reserva moral, de alguna manera. La conciencia crítica era la palabra que existía en la época. Y él con Jorge Edwards tuvieron una amistad humana y literaria entrañable. Yo justamente entrevisté a Jorge Edwards una vez en la casa de Mario Vargas Llosa. Él llegaba como a su casa, Jorge, a la casa de Mario Vargas Llosa. Y en los momentos de mayor crisis graves, ellos se atrevían los dos de consuno a sacar un manifiesto llamando a la amistad entre Chile y Perú. ¿Pero apoyaban las diplomacias de los respectivos países? Bueno, la diplomacia estaba de acuerdo naturalmente en lo formal con la paz, pero no tenía la fuerza, ninguna de las dos diplomacias, de la voz de Mario Vargas Llosa, conjuntamente con la de Jorge Edwards. Que la de Jorge Edwards era una voz muy poderosa.
Jorge fue premio Príncipe de Sí. Asturias. Cervantes también. Sí, yo también tuve el privilegio de ser amigo de Jorge. Con Mario era más difícil ser amigo porque era una personalidad muy compleja. Pero realmente esa pareja hizo tal vez más por la buena relación Chile-Perú que muchos diplomáticos. Sobre todo en los años 70, ¿no es cierto? Cuando Chile estaba en una fricción permanente con el Perú. Sí, yo recuerdo el año 75, que fue muy grave, después el año 79, que es el centenario de la guerra. Hubo otra que fue muy desconocida en Chile, que fue el asunto del Talara, un barco chileno que acoderó en Talara y que los peruanos dijeron que podía traer espías, iba un hermano, el Mamo Contreras, ahí. Fue una situación muy, muy grave, ¿no? En todas esas situaciones, Mario con su gemelo Jorge estaban dando la buena nueva: mire, somos hermanos, no podemos entrar en una crisis. Bueno, y como yo te decía, en esa época los intelectuales de ese nivel tenían un peso enorme en la sociedad. Hoy día ya no. Hoy día no, hoy día... Mira, yo te digo una simple anécdota. Un autor normal en Chile en los años 60 tenía una edición de 3.000 ejemplares. Hoy día será de 300 o 500 con reimpresión, ¿no? Entonces, hay una anécdota que me gusta mucho a mí, Andrés Bello, cuando alguien le pide su consejo, si publica o no un libro que le mostró, y Andrés Bello le dice: mire, en esa época, ¿no?, publíquelo nomás, que aquí en Chile nadie lee. Bueno, en esa época, ¿no? Ahora imagínate en este momento, con los celulares, con la tecnología moderna, no hay tiempo para leer. Los que escribimos lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa. Claro, él decía que era un apasionado de las Claro. letras. ¿Cuánto de la vida personal de Mario Vargas Llosa se plasmó finalmente en todos sus libros? Este problema que tuvo con el papá, que él creía que estaba muerto, su mujer se casó con una prima, después se casa con su mujer, se separa, vuelve. Tiene una historia de telenovela mirada desde afuera. ¿Cuánto de eso está hoy día en sus letras? Yo creo que entre los mejores libros de Vargas Llosa están los libros autobiográficos, Ya. porque él los transformaba en novelas. Se reía de otro al final. Claro. Hay un libro que se llama El pez en el agua, no sé si lo ubicas tú, que lo escribió y lo publicó después de la derrota en su campaña presidencial. Ya. Ese libro se lee como la mejor de las novelas de Mario Vargas Llosa. La tía Julia y el escribidor, sus amores con su tía Julia. Yo creo que él, escribiendo sobre sí mismo, superaba este problema que hay, que son libros para la vanidad, para mostrarse como el bueno contra los malos, ¿no? No, él tenía esa mentalidad del gran escritor, que hasta sabía introspeccionarse para no mostrarse como el superhéroe, ¿no? Vale la pena que se republique o que se relea hoy día este libro autobiográfico de él, El pez en el agua. Y seguramente así será, porque muchas veces la muerte mitifica, proyecta reediciones de las editoriales. Bueno, ojalá que sea eso, en porque librerías. así mis alumnos y la gente joven se va a sumar a uno de los más grandes escritores que hemos tenido en América Latina. José Rodríguez Elizondo, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por ilustrarnos con sus conocimientos, además su experiencia y la amistad que tuvo en alguna parte de la vida con Vargas Llosa. Gracias a ti por ahora. Que le vaya muy bien, buenas noches. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, no se vayan.